Agua con bicarbonato. Para muchos funciona y para otros es considerado peligroso. Soy el Dr. Beller, cardiólogo, y voy a explicarte cómo y cuándo utilizar agua con bicarbonato para tu beneficio. Y cómo y cuándo el agua con bicarbonato puede hacerte mal. De hecho, quiero contarte los peligros de hacerlo mal. Y además te voy a contar un bonus track. ¿Qué pasa si tomo agua con bicarbonato y limón todas las mañanas? Y claro que te voy a dar mi opinión y mi recomendación. Empecemos. ¿Para qué sirve el bicarbonato, el agua con bicarbonato? Sirve para regular el pH. Verás, nuestro cuerpo y en especial nuestra sangre tiene un pH que es una forma, un número que mide si algo es ácido o es alcalino. Nuestra sangre tiene un pH de 7,4 y esto es muy importante porque apenas baja un poquito puede ser una catástrofe. Valores de 7, 10 y de 7, fíjate que bajé 0,3, son prácticamente mortales o una catástrofe como decimos nosotros. Y por eso para nuestro cuerpo es tan importante mantener el pH. Solo para que entiendas, el pH es un número que va desde 0, lo más ácido es 0, y lo más básico o alcalino es 14. En el medio 7 se considera neutro. En nuestro cuerpo, el ácido gástrico, por ejemplo, es muy pero muy ácido. Ronda los 1 a 2 de acidez. Es prácticamente lo más ácido que conocemos. La orina también es ácida. Puede rondar los 4,5 a 5 de pH, aunque algunas orinas son alcalinas y son normales. Los alimentos también tienen acidez. El limón es ácido. El vinagre de sidra de manzana que tomamos como un remedio natural también es ácido. El tomate es ácido. Dentro de los alcalinos tenemos varias sustancias, el bicarbonato entre ellas, y frutas como banana, manzana, pera, etc. Ahora, ¿en qué situaciones lo ocupamos como un medicamento? Ya dijimos, para regular el pH, para aumentarlo, para alejar las enfermedades que son ácidas, pero hay que tener algunas consideraciones. Te voy a contar 5 formas. La primera, durante la acidez estomacal, ¿cómo lo debes utilizar? La segunda, cuando la sangre está ácida, y te voy a hacer un paréntesis muy grave, mucha gente lo hace mal. Número 3, ¿qué pasa si le agrego limón? Número 4, la gente lo utiliza para el deporte, también te voy a contar. Y por último te voy a dar mi opinión sobre el pH y sobre los riesgos. Empecemos por acá. El estómago. Nuestro estómago es ácido, ya dijimos, es una bolsa, un músculo que tiene ácido, que tiene un jugo que corroe todo de tanta acidez que tiene. Corroe cualquier célula que le pongamos. Si vos comes una verdura, si vos comes un pedazo de carne, el estómago es como un lavarropas que lo aprieta y que lo mezcla con el ácido y lo parte en pequeñas porciones para que puedas digerir. De su ácido el estómago depende. Pero nosotros tenemos ciertos hábitos y lastimamos a nuestro estómago. Llevamos su acidez y la hacemos un poco más alta, un poco más alcalina, suponete 4 o 5. Y a nuestro estómago, para que no se destruya por el ácido, lo recubren células especiales que liberan un moco especial. Ese moco es fundamental porque evita que el estómago directamente se perfore. Ahora, nuestros hábitos, fumar, tomar mucho café, tomar mucho mate, consumir mucho vinagre de sidra de manzana puro o jengibre a larguísimo plazo sin cuidarnos, el estrés, dormir mal, hace que esa capa de moco disminuya. Tomar muchos antiácidos hace que esa capa de moco disminuya. Cuando disminuye la capa de moco, el ácido empieza a destruir a nuestro estómago o a nuestro esófago y ahí empezamos a sentir lo que se conoce como acidez, quemazón, cuando como, cuando tengo ácido. ¿Y qué hacemos? Tomamos bicarbonato, porque claro, si nosotros estamos muy cerca de 0, lo que tenemos que hacer es levantar el pH. Cuando esté en 4 o 5, va a dolernos menos. Así funciona el bicarbonato. Y se lo usa en dosis de 1 a 2 gramos cada 4 horas. Esto viene en pastillas, viene en tabletas, pero también viene en polvo. La mayoría de las personas la compran en polvo. Una cucharadita de té tiene entre 4 a 5 gramos. Debes ocupar la puntita y tomarlo cada 4 horas. Eso sí, cuidado, esto es muy importante, cuidado. Cuando vos tomás bicarbonato para aumentar el ácido de tu estómago, ¿cómo pensás que va a funcionar tu estómago sin ácido? Claro, no vas a poder digerir bien las comidas y van a empezar molestias gástricas, dolores abdominales, hinchazón, gases, diarrea. Vas a absorber mal minerales, vas a absorber mal vitaminas como la B12 porque hay una proteína especial que necesita mucho ácido para unirse y para absorber la B12. Entonces vas a tener una cantidad de problemas
por utilizar bicarbonato, porque vas a sacar al estómago su función primordial, que es ser ácida. Por otro lado, si lo utilizas más de 2 semanas para tapar este síntoma, puede que estés tapando otra enfermedad y que no la cures, una úlcera, una gastritis grave, infección por Helicobacter pylori. Entonces, ojo con el bicarbonato. Y por último, efecto rebote. El estómago, te dije, tiene que ser ácido. Cuando vos tomas algo muy alcalino, sube el pH, claro que sí. Pero ¿cómo reacciona el estómago? Liberando mucho más ácido. Esto se llama efecto rebote. Y pasa enseguida y puede lastimar aún más tu estómago. Mi recomendación, podés tomarlo alguna vez que tengas un poco de acidez, muy esporádicamente. Yo no te lo recomiendo en general. Lo que sí te recomiendo es ver por qué tenés la acidez del estómago, discontinuar lo que estás comiendo o la situación que te llevó a eso y vas a mejorar. En el mientras tanto te podría llegar a ayudar. Pero acá viene la parte más importante, sangre ácida. Mucha gente dice, yo tomo el bicarbonato para estabilizar mi pH, para que esté bien mi sangre y para que funcione adecuadamente. ¿Esto es verdad? Parcialmente. Nuestra sangre se mantiene en 7.4, un poquito menos, un poquito más, porque nuestro riñón, nuestro pulmón y muy complejos procesos químicos se llevan a cabo en él. En algunas situaciones la sangre se pone ácida. Te doy un ejemplo. Problemas graves de riñón, pacientes que están a punto de dializar, su pH empieza a bajar y se pone ácido. Entonces, ¿qué hacen los nefrólogos? Dan bicarbonato para subir un poquito el pH hasta que los dializan y los llevan a un pH normal. Otra situación son pacientes que tuvieron una insuficiencia renal súper aguda y que se están recuperando. Ahí también le dan bicarbonato. La dosis suele ser entre 500 miligramos a 1 gramo, es decir, la punta de la cucharita, 2 a 3 veces por día, con varios estudios de laboratorio. La forma en que la conozco yo como cardiólogo, por ejemplo, la única indicación prácticamente que tengo de bicarbonato es cuando el paciente está prácticamente en paro cardiorrespiratorio, es decir, que se le paró el corazón, la sangre se pone ácida. Y si nosotros sospechamos que es de causa renal, le pasamos el bicarbonato mientras masajeamos para revivirlo. Fíjate en qué condiciones se usa el bicarbonato. ¿Y por qué? Porque es peligroso hacerlo, porque de verdad puede cambiar el pH de la sangre. Y lo que yo te estoy diciendo es endovenoso, durante el paro cardiorrespiratorio. Entonces, ojo con utilizar el bicarbonato para alcalinizar la sangre. ¿Querés que tu sangre esté bien? Tené buenos hábitos, ya te cuento más sobre eso. Y acá viene algo, agua con limón. Mucha gente a la mañana toma agua con limón y yo lo recomiendo todas las mañanas. ¿Sabes por qué? Durante la noche vos dormís entre 6 a 8 horas. Respirás, perdés agua. Juntás orina, perdés agua. Los jugos gástricos se mueven, perdés agua. Es decir, esas 6 a 8 horas que no tomaste agua te estás deshidratando. Y por eso a veces te levantás mareado, mal, con la presión baja, raro. Entonces, ¿qué recomendamos en Dr. Beller? Agua. ¿Y por qué con limón? Porque al agregarle medio limón o un limón, estás tomando 25% de la vitamina C que necesitas en todo el día. Estás mejorando a tu estómago para que digiera los alimentos del desayuno, pero por sobre todo porque te estás hidratando. Pero hay gente que le agrega bicarbonato. Yo te dije, el limón es ácido y el bicarbonato es alcalino, básico. Cuando vos pones los dos, estás llevando a un punto medio, es decir, no es conveniente. El agua con limón sí, bicarbonato con agua todos los días no, y con limón tampoco, salvo en situaciones especiales cuando tengas acidez en alguna oportunidad. Sí al agua con limón, no al agua con limón con bicarbonato. Muchas personas lo utilizan para el deporte. Se ha estudiado, estoy hablando de dosis muy altas. Antes del deporte podría ayudar a algunos atletas. ¿Por qué? Porque combate la acidez que ocurre porque las células empiezan a trabajar muy rápido y producen mucho ácido. Y se lo ha estudiado en corredores y demás. ¿Qué dice la evidencia científica? Algunos estudios muestran que podría ser útil, otros estudios muestran que podría no ser útil. ¿Qué pienso yo? Que hay mejores opciones. Número 1. Antes de entrenar, café o té verde, es decir, cafeína, que potencia la actividad, potencia los músculos. Número 2, jugo de remolacha, hace que los vasos sanguíneos se abran, que llegue más sangre a tus músculos y que trabajes mejor. Y número 3, creatina. Carga tus músculos de creatina y tendrán mucha más energía, resistencia, recuperación y hasta estado de ánimo. Habiendo estas opciones, yo no creo que el bicarbonato sea la mejor opción. Te recomiendo una de estas 3. Yo, por ejemplo, antes de entrenar, utilizo café, media hora antes de ir al entrenamiento. Y por último, personas que no tienen ninguna enfermedad, doctor, ¿pueden tomar bicarbonato todos los días para mejorar su pH? Yo sé que vos habrás escuchado,
que limpia el riñón, limpia el hígado, protege al cerebro, combate el cáncer, pero nada de esto fue comprobado y el bicarbonato realmente tiene peligros que yo te quiero contar. El problema para mí radica en el que el bicarbonato es de venta libre, lo conseguí en un kiosco, lo conseguí en una farmacia, no necesitas nada. Esta es la fórmula: bicarbonato de sodio, o sea, NaHCO3, bicarbonato de sodio. Se consigue en todos lados, pero tiene muchos peligros. Por ejemplo, para la digestión. Te dije, cambia el pH de tu estómago. Tu estómago no va a trabajar bien, vas a digerir mal los alimentos. Y encima se va a producir menos moco, tu estómago se va a agujerear más rápido. Incluso podés estar tapando enfermedades. Puede servirte algún día que tomes un poco de alcohol y te sientas mal para salir del apuro, pero no de largo. Disminuye la absorción de calcio para tus huesos, fundamental. Disminuye la absorción de potasio, te digo más, de selenio y de zinc, fundamentales para el corazón, para las uñas, para el cabello y para mucho más. Aumenta el sodio porque es bicarbonato de sodio. Aumentar el sodio es peligroso para los hipertensos y en casos muy raros se vio que puede hasta predisponer a sangrados cerebrales, derrames cerebrales o ACV. Entonces, ¿cuál es mi recomendación o cuál es mi opinión? Como antiácido, eventualmente casi nunca puedo llegar a recomendártelo. Si la sangre está muy ácida y vos estás en terapia intensiva y yo te estoy reanimando y vos tenés un problema en el riñón, probablemente yo lo utilice. También sé que los nefrólogos lo utilizan prediálisis o nosotros antes de consultar al nefrólogo cuando el paciente tiene una acidosis metabólica, se llama. Ahí sí es un buen medicamento. Y número 3, para blanquear los dientes podría llegar a funcionar. Y sobre todo para limpiar manchas de tu casa, para eso sí es muy bueno. Recordá, en la naturaleza existen excelentes opciones mejor que el bicarbonato para cuidar tu salud. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.